Buenos días y bienvenidos a nuestro nuevo Café con Ventas, que vamos a hablar de Business Intelligence y vamos a hablar sobre todo de las ventajas de esta tecnología, que no es que sea una tecnología nueva precisamente, ni mucho menos, pero sí que es verdad que es una tecnología que todavía vemos que no está implantada en muchísimos de nuestros clientes y en muchísimas empresas en general, sobre todo en pymes. Porque quieras que no, requiere de unos niveles de desarrollo, ¿no? Requiere una inversión inicial para dejar las cosas bien y empezar a trabajar con ella. Entonces, vamos a hacer un enfoque más desde arriba de qué ventajas tiene, qué peligros puede tener o qué malos usos puede tener a nivel del día a día y de cómo utilizarla a nivel de a qué cosas hacer el seguimiento con Business Intelligence y también cada cuánto utilizarla o para qué cosas utilizarla dentro de lo que es el día a día tanto del comercial como del director comercial. Aunque se sobreentienda por el título del canal, el título del podcast, Business Intelligence aplicada a las ventas. Eso es. Vale, por si acaso. Entonces, hablando de ventas, lo primero que vemos es en los clientes que no tienen todavía un Business Intelligence, lo más normal es que lo que sí que tengan sea una Excel. Una Excel con la que, pues ellos se filtran sus campos y vigilan ciertas cosas, ciertos KPIs que son importantes, ¿no? De evolución de los clientes, de evolución de la facturación intermensual o con comparativa respecto al año anterior, por ejemplo. Entonces, con tablas dinámicas podemos hacer bastantes cosas, pero ¿qué cosas son aquellas que no nos deja hacer la Excel y que sí nos permite una herramienta como Power BI, por ejemplo? Te diría que ninguna. O sea, creo que lo que te puede dar No, creo que lo que te puede dar... ¡Qué mentirosos! Ya te lo digo yo. Mira, para empezar está limitado a 1 millón de líneas. Eso bien. Solo para empezar. Bueno, a ver... Eso es una apreciación ligera. Bueno, pero sí que puedes tenerlo en una base de datos intermedia. Eso es. ¿Vale? En un SQL y desde la Excel, a través de query, hacer tus consultas y explotarla y que te dé cosas muy buenas la Excel. O sea, creo que a nivel de... Son gente mayor y defienden la Excel. No, para nada, ¿eh? Hazme un contar sí con 900.000 líneas. Nada, y si quieres te vas a comer y luego vuelves a ver si ha terminado. A ver, el tema es que es muchísimo más cómodo. De hecho, Tú has cuando alguien por ventajas y ventajas no te da ninguna. Otra cosa ¿qué es... cosas? No, él ha dicho ¿Qué cosas que no te dé? ¿Qué cosas se pueden hacer en un BI que no se pueden hacer en una? Ninguna. Bueno, a ver, con matices. Pero realmente de las importantes, de lo que es obtener información, te diría que ninguna. Otra cosa es que sea mil veces más cómoda. Rápido, más cómoda. O sea, rápida, cómoda y demás. Más visual. De hecho, todo el mundo empieza por su Excel con gráficas, su Excel con tablas dinámicas, pero lo primero 25 pestañas. Es que ya una Excel cuesta el sacar la información, el manejarla y el estructurarla. Y llega un momento en el que la Excel pasa de ser una paginita en la que tú tenías... pues igual 5 columnas, a que empiezas a tener 20, 30, 40 columnas en una Excel y luego pues eso, en vez de 400 registros que te empiezas a encontrar con, pues eso, que te pasas de las 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 líneas hasta que puedes llegar al 1.000.000 de líneas, ¿vale? Si quieres analizar varios años completos. Entonces, claro, el problema es cuando la Excel se te convierte en una sábana, ahí no sigas con la Excel. Ahí directamente disfruta de una herramienta de inteligencia de negocio que te va a facilitar la vida, ¿vale? Y además, normalmente, lo bueno es que una herramienta de inteligencia de negocio está diseñada para una función específica tuya en ese momento. Es decir, ¿la Excel para qué vale? Pues que al final una Excel viene en blanco, lo mismo que un Power BI, o lo mismo que un ClickView. Son herramientas que vienen en blanco y que luego tú las tienes que, o te las tienen que amoldar y hacer lo que se llaman los típicos dashboard y demás, o... ¿no? ¿Sabes? Entonces, realmente es ¿para qué lo necesito? Eso es lo primero que te tienes que centrar. Y en el momento que ya se te va de las manos y que ya aquello es inmanejable, y además con el peligro que tiene la Excel de que los filtros hay veces que no están seleccionados enteros, entonces te puede liar la información de alguna manera. Más peligro que los filtros es el arrastrar una casilla. O sea, la Excel es que sin querer arrastras, sin querer copias, sin querer llevas para abajo. Que es un entorno como Power BI, un control C, control V con un entorno de Business Intelligence, en eso no pasa en la parte de visualización. Y luego depende de cómo... que habéis dicho que no se puede hacer nada, que no se puede hacer con Power BI, que sí que es... Y a ver, cosas como control de roles,
infinitamente más lo que puedes hacer con un business. Estamos a nivel de información avanzado. Pero quiero que esta información solo lo vea el director comercial y quiero que esta otra la vea lo podrías organizar. Dos Exceles, solucionado. Bueno, ya tienes que alimentar las dos. La cosa es a nivel de origen de datos. Eso para mí es un nivel más avanzado. En cuanto a nivel de origen de datos, de dónde leo y cómo lo alimento de manera automatizada, está años luz. Mucho más eficiente. O sea, a ver, pero los datos en la Excel los podemos pintar. Sí. Eso no lo incluso la gestión de permisos se puede hacer por ficheros con las herramientas que a día de hoy tiene Microsoft. O sea, eso escribir a mano un millón de líneas. Desde luego es un quiero y no puedo. La Excel, cuando ya la quieres manejar a un cierto nivel, ya es un quiero y no puedo. O sea, vete y disfruta de las herramientas de inteligencia de negocio que además a día de hoy son súper accesibles. O sea, ya no hace falta tener técnicos en plantilla que... A ver, para hacer cosas avanzadas, pues o contratas una empresa o tienes tus técnicos que te hagan estas cosas. Pero a nivel de usuario incluso te puedes hacer tú perfectamente las cosas al mismo nivel que las haces en la tan accesible como que te viene una licencia con el Office 365. Claro. O sea, Otra cosa es que no lo sepamos, pues la gente no lo también es cierto que qué es lo que queremos hacer con el Power BI, hay que delimitarlo. Vale. Vamos a hablar de qué es lo que querríamos hacer a nivel de ventas para el día a día del comercial, qué es lo importante de ver, y para el día a día del director comercial. A ver, la gran diferencia es que el director comercial lleva la responsabilidad de todo el departamento y normalmente en modelos enfocados a la venta recurrente, donde gestionamos carteras y demás, normalmente un director comercial tiene que diseñar un presupuesto en función de, diseñar / encargar a los comerciales, al equipo, y además tiene que dar la aprobación normalmente junto con financiero, ¿vale? De ese presupuesto de venta que nos va a venir de la cartera de clientes. Entonces, claro, hacer todo ese análisis y ese estudio, tanto de evolución de las ventas por familias, subfamilias o incluso referencia, ¿vale? Y potencialidad del cliente, eso lo vas a hacer 1000 veces más cómodo en una herramienta de estas. Pero claro, ahí es un momento muy puntual quizá del año. Eso lo vas a hacer que 1 o 2 veces al año. Luego lo que haces es el seguimiento de eso, ¿vale? Entonces ahí, claro, dirección comercial hace el seguimiento de ese presupuesto, de ver cómo evolucionan las distintas cuentas en función de lo que hayamos definido el presupuesto, familias, subfamilias o el objetivo que tengamos, el KPI que tengamos. Y luego, claro, también los comerciales. Ahí es donde el comercial sí que utiliza esta herramienta, ¿vale? Para el seguimiento de las carteras, de la cartera de la que es responsable. ¿Sí? Entonces, claro, no es lo mismo tenerla como definición puntual de ese presupuesto, que lo haces 1 vez al año, 2 máximo, como que lo utilices luego como una herramienta de supervisión. No tiene nada que ver. Fíjate, cuando hablábamos en el último podcast, en el último café, de cómo organizarte la semana, cómo organizarte a nivel comercial, el tener una herramienta que te permita también día a día, no lo veo yo como para estar día a día en el Business Intelligence, pero de semana en semana, todos los lunes, detectar en función, en principio, también teniendo en cuenta cuál es la rotación de pedido, ¿no? O el ratio de volumen de pedido de tus clientes, si es semanal, mensual, bimensual, trimestral, el que fuera, el ir viendo semana a semana posibles subidas y bajadas de clientes te puede dar pistas de, oye, esta semana que he detectado esto el lunes, voy a intentar provocar una reunión con esta persona, ¿no? Entonces, ese seguimiento para mí es el más importante que te puede dar a nivel comercial, es el decir, ver cómo va tu cartera, cómo evoluciona frente a lo que habías hablado con tu cliente que ibas a desarrollar, ver cómo va versus el año anterior y detectar en aquellos en los que digas, uy, ¿qué está pasando? No cuando ya han pasado 4 meses, sino detectarlo a día de 1 e intentar provocar una acción con ese cliente. Entonces, para mí es un complemento muy interesante para aquello que decíamos de cómo organizar la agenda y cómo organizar la agenda. Para mí habría que diferenciar inicialmente que tenemos una parte que son el seguimiento que podemos hacer de las líneas de facturación, de las líneas de Albarán. Es que aquí es donde la Excel se complica. Esta es la gran diferencia. O sea, vete tú a hacer un seguimiento de tu cartera de clientes, la evolución respecto al año anterior, respecto al presupuesto que tienes definido a principio de año, por familia o por su familia, desglosado esos 2 niveles. Y bueno, imagínate luego a nivel de artículo. Y luego quiero solo los clientes de... Olvídate, vas a tener tanta información delante que no la vas a ver. No vas a verla. Aquí es donde, claro, los sistemas de inteligencia de negocio sí que te lo resumen, clicas, filtran inmediatamente y te dan la información a golpe de clic y encima te permiten investigar dentro de ella. O sea, porque profundizas manteniendo el filtro a través de un clic, luego filtrando luego por todo lo que quieras. Y luego imagínate que incluso ya no es la cifra de facturación, sino que hay veces que lo quiero ver por unidades y lo quiero ver a veces por rentabilidad. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo manejas toda esa información? No te cabe en los ojos como para poder tomar una decisión. Entonces, ahí es donde existe... La información la tienes, pero la manera de hacer la digestión no tiene nada que ver.
el hacer la digestión con una Excel llena de casillas, por mucho que le metamos gráficas y demás, no tiene nada que ver a cómo lo ves en una herramienta de inteligencia de cómo negocio. compramos el Business Intelligence? Claro. Que lo compramos. Bueno, eso Sí. yo no puedo vivir sin herramienta de inteligencia de negocio. Acordaos cuando empezamos que casi todo lo hacíamos con Excel y era... Vaya sábanas, Fácil. Claro, hace ya años Las sábanas. de aquello, y teníamos unas sábanas en las que nos costaba muchísimo Sí, Alejandro. llegar a los insights de la información. Y que aquí estamos hablando eso de lo que viene de la facturación, vamos a decir, y el seguimiento que podemos hacer de la facturación, pero luego está todo el seguimiento que podemos hacer, por ejemplo, de actividad y oportunidades, que al final en casi todos los CRMs encontramos ya Sí. herramientas de Business esa Intelligence intrínsecas, o sea que ya Sí. están metidas nativas dentro del CRM y que nos ayuda a ver las estadísticas y esa a ver parte lo que estamos haciendo. A ver, al ser más sencilla, más sencilla entre comillas, Más suele sencilla, estar, sí. sí, bueno, Sí. Esa suele estar mejor resuelta en En la los parte de CRMs. estadísticas de cualquier CRM. ¿Vale? Si utilizamos un CRM más o menos digno, Número de reuniones, vamos a acciones, hacer, un contador que te vaya diciendo cuántas Sí. ha hecho, dónde y de qué. Eso es. lo Pero hace. que no deja de ser Business Claro, Intelligence también. Lo que, estamos, lo que sí que nos análisis permite, del dato, sí. a ver, lo que sí nos permite es que si eso lo llevamos a una herramienta de inteligencia de negocio, es que puedes conectar distintos orígenes e interrelacionar esa información entre sí. Entonces hay veces claro, que sacarlo igual al tuyo propio y ya Claro. juntarlo con tus ventas. todo depende de la tecnología que tienes, pero claro, si tienes un CRM de un fabricante, un RP de otro fabricante, y además no sé qué información de mercado que está en una página web o en un fichero externo, lo que sea. Claro, ¿dónde unirlo. juntas todo eso bien? No puedes. Lo juntas en una herramienta de inteligencia de negocio. Eso es. ¿Vale? Entonces es que depende también de la tecnología que utilices. Entonces hemos dicho, por un lado, para el comercial es interesante para ver desviaciones en los Alertas, clientes. cómo van, sí. Oye, respecto a lo que yo esperaba, el presupuesto que me he marcado a inicios de año y más o menos lo que es el histórico de cómo compra este cliente, que me suele comprar pues el 21% en el primer trimestre, el 40% me lo compra en el segundo y a finales de año no me compra casi nada, y resulta que estoy a principios del tercer trimestre y veo que me ha comprado un 30% de lo que le había puesto de presupuesto. Digo, Sí. joder, huele a que algo pasa. Entonces, levantar el teléfono, llamar, para ese tipo de cosas nos sirve. Bueno, yo primero haría una investigación más profunda. Sí, de ver de- esa ¿en qué desviación. familia? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? Claro, ahí es Es- donde realmente el Business Intelligence nos permite hacer cosas Eso es. súper chulas. Que es, Sí. ¿en qué familia se nos está quedando atrás respecto al año pasado? ¿Cuál ha sido el Claro. mes concreto? Y además, fíjate, también le permite... claro, normalmente esta información un comercial no la tiene de la mano así, nada más que la pide. Si estamos hablando de este, no la tiene así. Cuando hablamos de que tiene un sistema de estos, es perfectamente autónomo como para no tener que pedir esta información y disponer de la información de gestión de su cartera, ¿vale? Y luego eso, el poder profundizar de dónde me viene esta desviación, ¿vale? Claro, ¿me viene de que puse mal el presupuesto? Claro, si tú estás comparando frente a año anterior, frente a presupuesto, y además tú tienes en la cabeza la conversación que tuviste con tu cliente de cara a cómo iba a evolucionar esa familia de producto, esa referencia dentro de lo que tú preveías con ese cliente tuyo, ¿vale? Pues claro, pues ahí es donde haces el match de todo, de los distintos datos que tengas, ¿vale? De la conversación del año anterior y del presupuesto. Porque a veces que dices, joder, voy con un 70%, como has dicho, de desviación negativa, ¿no? Pero es que igual voy por encima del año anterior. Entonces, claro, igual es que el presupuesto no estaba bien no lo puesto. pusimos, o igual depende de que tu cliente depende que para mover esa referencia en la que se había comprometido contigo también dependía de una empresa externa o igual de un cliente con el que tenía pendiente la aprobación de una operación. Entonces, claro, lo que menos podemos es echarle la bronca a un cliente. Oye, ¿qué pasa aquí? Que no, hay veces que todo tiene un porqué. Es el decir, oye, ¿qué hacemos para levantar esa cifra? ¿No? Y claro, puede ser una herramienta de comunicación con el cliente. O sea, tu Power BI filtrar la información que tú le puedes dar a tu cliente perfectamente. Sí, Decir, sí, oye, sí. mira, esto así es la evolución, oye, esperamos esto, mira, y sobre Estamos todo... Mira cómo ¿qué estamos hacemos? evolucionando. Claro, y sobre todo cuando tus clientes no son clientes, entre comillas, sino que son distribuidores que llevan al mercado final un producto tuyo. ¿Vale? Ahí digamos que son aliados. Sí, tú le pasas la factura a ellos, pero realmente ellos están siendo aliados en tu distribución. Totalmente. Entonces es muy importante que la estrategia sea conjunta y las herramientas, pues que tengamos la misma información, ¿no? Eso es. Y demás. Y eso para el comercial, digamos. Para el director comercial te abre mucho más campo de posibilidad, pero digamos que en resumen, para mí lo más importante es que te ayuda a verificar que el plan se está dando como tú esperabas. Y como tú esperabas, no es solo estamos facturando lo que esperábamos, sino los clientes individualizados se están comportando más o menos como esperábamos y no hay
ninguna catástrofe, no hay ninguno que digas, Sí. joder, se nos ha salido. Los comerciales más o menos van en línea tanto en número de acciones como en pasta de sus carteras Lo deseable. asignadas con lo que habíamos puesto, y luego los ratios de conversión, ¿no? Es decir, joder, si hemos presentado tantas oportunidades, pues más o menos que tengamos la tasa de cierre que esperábamos, que estemos realmente consiguiendo presentar tantas propuestas como esperábamos respecto a las reuniones de primera vez que hacemos, ese tipo de cosas. Bueno, ahí si estamos hablando ya de KPIs, hay Sí. KPIs que igual sí que pueden ser más o menos estándar, de transformación en función... Bueno, cada vez que hablamos de ratio hablamos de acción-resultado, es decir, de esta acción ejecutada en el tiempo, tantas veces, qué ratio de eficiencia tiene en cuanto a la transformación del resultado que yo espero. Y ahí puede haber distintos KPIs dependiendo de lo que yo espero. Tampoco es que haya una norma escrita de que siempre tengan que ser exactamente los mismos y demás. No, Esto pero cada ¿cuáles directo- son los principales? Porque sí que hay unos principales. A ver, Entonces, yo los primeros son los de, si me voy al origen de todo, me voy al ratio de interés, la capacidad que tenemos como compañía de interesar al mercado. Esto, por ejemplo, si vamos a adquisición de nuevos clientes, ¿no? Entonces, por cada acción que yo tengo, ¿cuánto interés genero? Interés puede ser en formato de oportunidad o en formato de presupuesto o... Esas dos, te diría, Sí, no te compliques. sí. ¿Vale? Entonces, claro, ahí hay un ratio de, oye, cada cuántas acciones soy capaz de interesar. Porque detrás de ese ratio, o bien, no te estás dirigiendo con la propuesta adecuada, o no estás yendo al segmento adecuado, o no lo estás comunicando de la mejor forma. ¿Vale? Que igual ahí puede ser ya un tema de técnica. Entonces, eso ya, pues cada uno tiene ese ratio establecido en lo que sea, así que tenemos como referencia que sería interesante cuando vamos a venta consultiva el 45% típico de generación de interés, cuidado, no de venta. Y aquí lo ¿vale? único sí Pero que diferenciar entre lo que es el ratio general de la compañía y el ratio pormenorizado en cada uno de los en cada uno de los comerciales, claro que al final en cada compañía, pues a igual propuesta, más o menos mercado similar, debería haber un ratio más o menos Similar. establecido Claro. que igual, a ver, te cuesta conseguir el que concentre. Más o menos igual te cuesta unos 7 meses, así el decir, oye, mira, mi ratio de generación de interés está en el 40%, está en el 25%, está en el 60%, ¿vale? Pues bueno, y luego también, claro, depende, hay veces que son mercados en los que igual tu mercado te vienen más los clientes, por lo tanto ya hay un interés previsto y la acción comercial igual es más de cualificación y luego bueno, generación de propuesta, cierre y tal, o hay veces que es más de tengo que generar ese interés, ¿vale? Porque no hay una generación constante, entonces claro, cambian los ratios radicalmente, ¿vale? Y que eso lo veremos después, pero Eso es. vamos Entonces, a hablar de pero sí que es errores interesante también que se dan, y para mí uno de los errores es precisamente no tener la información como para poder sacar esas conclusiones. Claro, y luego claro, depende de si el cliente viene, si yo voy a por el cliente, y luego también de los distintos canales por los que me viene. No es lo mismo que me venga a través de un canal prescriptor de los de clientes fidelizados, que a través de, yo qué sé, no sé decir, es que esto depende de cada empresa, pero sí que es muy importante que, por ejemplo, ese ratio, ese KPI, lo tengamos. ¿Qué capacidad tenemos de interesar? O sea, Porque así tú puedes hacer una previsión de cuántas acciones tienes que hacer. O sea, de interesar, es decir, Eso es. de propuestas presentadas o de oportunidades, de esas oportunidades, ¿qué porcentaje se cierran? Claro. Y cuidado porque esto también se liga con la estrategia de evolución de líneas de producto, porque igual puedes tener líneas que son regulares y otras líneas que son estrategia precisamente de desarrollo de un producto y demás. Entonces, claro, es también enfocarlo hacia donde tú quieres, ¿vale? O sea, que luego ese ratio lo puedes partir en las distintas líneas de negocio, de producto que tengas. Eso es. Eso es. ¿Vale? Pero sí, ese es el primero. Luego estaría, vamos, el siguiente inmediato es el de transformación, directamente de interés a pedido. ¿Vale? También ahí estaría no únicamente el factor de transformación, sino la temporalidad, el que digamos, oye, están ya que huelen a cadáver estas oportunidades, ¿cuánto tiempo tengo que dejarles? Y ahí hay un ratio claro hay una curva en la que Depende vemos de que, interés. oye, ¿cuánto espacio de media tardan las oportunidades, dependiendo de qué tipo, ¿vale?, en cerrarse? ¿Sabes? Y también, o sea, siempre suele ser clavado. Te cuesta también unos 7 meses más o menos Empezar a concentrar. Empezar a concentrar ese KPI. También Y puede concentrar además- por pasta. Oportunidades más grandes, Claro, oportunidades más pequeñas, claro. pueden tener diferentes ratios de Sí, pero cuando y ritmos de cierre. cuando ya tienes ese ratio, lo que siempre ves, y eso nos pasa a todos los clientes, es que las oportunidades ganadas
tienen una media de días menor a las pérdidas. Es Sí, decir, sí, estás sí. dejando cadáveres ahí. Sí, sí. La tendencia es Eso la esperanza de que revivan Sí. la tenemos más Y- que cuando está y ganando. luego al Esperanza final- para un comercial. Siempre. Eso es. No, No, pero... No, pero es cierto. De hecho, antes de ayer, mirando, había más o menos una estimación en 43 días en las ganadas. Eso es. Pero claro, veía la fecha de las que estaban todavía vivas, ¿vale? 60. Y es que la media era superior. Y el de las cerradas era todavía mucho más superior. Entonces, claro, sí que es cierto que Último siempre tienes hilito, a ver. esa esperanza de... Huele a decir, cadáver, sí, pero puede. Sí, Igual. Pero, por ejemplo, si sabes que más o menos el plazo de cierre está en los 40 días, como 40-42 días, y tienes una oportunidad que está en los 80 días, mira a ver muy mucho si te merece la pena mantener ese cadáver Justifícalo ahí. bien. ¿Vale? Eso. Mete aire Justifícalo fresco bien, y tal, justifícalo ¿no? bien. Eso. Y tal. Y luego, Y luego hay un punto aquí que no hemos hablado, pero también a nivel de que mirar, que sí que es verdad que no es tanto puramente comercial, pero es el tema de las incidencias, que es otra de las cosas que puedes controlar con Business Intelligence y que viene muy bien para controlarlo. Es verdad que no todas las incidencias o mucha parte de las incidencias no van a ser directamente comerciales, pero sí hay incidencias que vienen de la parte comercial. Y tener un control de eso también para saber, oye, qué miembros del equipo son más propensos a generarte estas incidencias, qué clientes son más propensos a generarte estas incidencias, qué productos, todas esas cosas, joder, te vienen muy bien para también saber qué productos... Per se, cualquier buen gestor de incidencias debería darte esas estadísticas. Sí. Ahora No. bien, de serie deberías llevarlo. Sí. Ahora bien, que lo queramos cruzar luego con, como decía antes Luismi, no, tengo un origen de una herramienta de facturación, un ERP, tengo un origen de actividades, un CRM, tengo un origen de otra herramienta que es distinta, que es incidencias. Pues hombre, ¿dónde lo aglutinas todo? En un único panel, en un único Business Intelligence, y entonces sí que puedes cruzar información más detallada y decir, sí, yo aquí saco estadísticas de lo que son incidencias, yo aquí saco estadísticas de lo que es actividad comercial, yo aquí saco estadísticas de facturación, pero ahora bien, interrelacionarlo todo es lo que, si tienes 3 herramientas, te viene muy bien un Business Intelligence. Sí, Entonces, también el tema de incidencias, el plus de las incidencias en un Business Intelligence es la interrelación con la facturación del cliente y la actividad del comercial en él. Si no, como tal, per se, igual que un CRM tiene que tener un modelo de estadísticas de acciones, las incidencias, el gestor de incidencias tiene que tener su propia explotación, porque si no... que va a ser un Business Intelligence. Sí, Es que hay infinidad de KPIs que puedes medir. Estaba pensando ahora mismo incluso en la parte de producto. Sí, pero no como vamos a quedarnos pero... en lo comercial, No, pero, es que pero sí que es cierto pero, que por para ejemplo, comercial el tema de tendencias también. El tema de tendencias te viene claro, súper bien. es que va al hilo del que iba a decir, producto. que era el ratio de la identificación de producto por clientes que lo consumen, rentabilidad que te da producto, de cara a poder hacer pequeños retoques en el precio o incluso hacer el tema de venta cruzada en cuanto a recomendación a los clientes. Decir, oye, mira, este producto ahora mismo está de alta rotación, mira cómo es su curva acumulada, el TAM típico, curva acumulada por meses, mira lo que está creciendo y tú no estás en la ola. llevando esta referencia. No estás. ¿vale? Oye, a mí hay una gráfica súper sencilla de sacar que me encanta, que es el tema de unidades vendidas o euros, me da igual, por número de clientes. Vamos a decir, lo ponemos en una gráfica de dispersión. Tenemos ahí los productos que nos están comprando. Y vaya foto. Filtramos para un tipo de segmento concreto. Estamos sentados con un distribuidor, filtramos por nuestro cliente distribuidor y le decimos, mira, estos son los productos, mi top 5 de productos que me lo compran más clientes y que les están generando a ellos más euros, y tú de estos 5 me compras 3. Entonces vamos a hablar de los otros 2. Y además con la potencia de poderlo filtrar por tu zona, si quieres, o por el tipo de cliente. Por mercado, por eso lo que quieras. Entonces, ahí este tipo de herramientas es que son, por un lado, totalmente una herramienta de análisis y de estrategia, y por otro lado, para plantárselo al cliente. Es que es objetivo. Decir, vamos a hablar. Es objetivo. Es el dato, es el que es. Es objetivar y esto es lo que no es. lleva maquillaje. Y que nos da pie a negociar de otra manera, ¿no? Porque ya estamos hablando de que ahí hay negocio. Míralo. O sea, lo estamos viendo en mis datos. Aquí hay negocio. Vamos a hablar de cómo podría ser para ti. Y luego, ya por redondear y acabar el tema de los KPIs, yo para mí los KPIs más importantes no son estos de transformación, que te gustes y tal. Esos son los de eficiencia, que está muy bien para ver qué retoques tienes que hacer, pero los más importantes son los de seguimiento del plan.
O sea, Eso es. si tú has delimitado que tu plan tiene una serie de acciones, de que tú cuidas a los clientes así y son estas acciones, el asegurarte de que eso se está repercutiendo en la gestión de la cartera. O si tengo que hacer tantas acciones para captar mercado, que esas acciones se estén ejecutando en el mercado. O sea, ese es el... ahí no estaríamos hablando de ratios, estaríamos hablando de indicadores directamente y su correlación con el objetivo que tenga puesto en plan. Me parece el más importante. Para mí también, ¿eh? Seguimiento de acciones y seguimiento del presupuesto. O sea, son las... Porque muchas veces tenemos la costumbre y la tendencia a únicamente comparar indicador de número, de facturación con facturación, ¿vale? Pero claro, no estás viendo lo que provoca esa facturación, ¿vale? Que normalmente suelen ser acciones en ventas. ¿Vale? Entonces, pues eso creo que es fundamental, hacer un correcto seguimiento de los indicadores de... A ver, aquí podríamos hablar mucho más largo y tendido. Sí que es verdad, hemos dejado dos blogs diferentes subidos dentro de la web. Sobre ellos, uno que hablamos puramente de la parte de actividad y oportunidades y otro que hablamos de la parte más de cifra de económica, negocio. sí. Eso es. Y en cada una sí que hablamos pues de con qué hay que alimentar al Power BI, pues qué tablas hay que meterle dentro para que te dé información interesante y también de los KPIs principales a seguir dentro de cada uno de estos. Entonces también animar a meterse en los blogs porque nos dan más información en este tema concreto y lo único sí que me gustaría que profundizásemos para cerrar en tema de errores que vemos, problemas que surgen en el uso diario del Power BI o de la herramienta que sea de Business Intelligence y que al final, o no nos permiten sacarle toda la utilidad que tiene o directamente nos dan información errónea porque lo estamos utilizando mal. El mayor error para mí es el desuso, el no utilizarlo. Pasa como con el CRM, te encuentras empresas que tienen herramientas de Business Intelligence implantadas y que no lo usan. O que lo usan una vez al mes y cuando lo ven ya hay cosas que detectas tarde. No, pero es cierto, incluso dentro de la misma compañía, el ver que hay unos comerciales que están enganchados y que lo utilizan y hacen uso y abuso de la tecnología y otros pues que lo miran pues igual a final de mes o así sin utilizarlo como una herramienta real. Ojalá fuera todos los meses. Claro, a ver, también no todos los comerciales ni tienen el mismo nivel tecnológico ni les gusta mirarlo de la misma forma o no le dan la misma importancia. Pero bueno, al final lo que importa es que vayan ejecutando todo lo que tienen que ejecutar y consiguiendo los resultados que tienen que conseguir. Pero sí que es cierto que a día de hoy los comerciales que más resultados tienen son los que mejor manejan el dato, porque manejan mucho mejor el discurso, es un discurso mucho más objetivo, a veces irrefutable cuando se lo pones delante al cliente, y además el cliente lo entiende y entiende la preparación profesional que tienes. No es lo mismo llamar a un cliente para decir, oye, que vamos para allá, nos vemos, comemos y tomamos café, que decirle, oye, mira, que tengo los números de evolución, he hecho un análisis, creo que tendríamos que cambiar alguna cosa respecto a la estrategia y me gustaría comentarlos contigo. Vamos a comentarlos. Sí. Joder, ve que te lo has currado, que eres un profesional, como la copa de un pino, ¿no? Entonces, bueno, hay estilos y estilos. Entonces, bueno... Luego, para mí otro problema que va en línea con lo que hablabas antes, por ejemplo, estabas hablando de las acciones proactivas o reactivas, ¿no? Entonces, a mí ahí lo que me viene a la mente es cuántos clientes tienen identificado qué acciones son proactivas y cuáles son reactivas. Muy pocos, ¿no? Entonces, hay veces que tenemos una expectativa de lo que queremos hacer, pero no tenemos el dato alineado con esa expectativa. Eso me da mucha rabia. Entonces, es el decir, tú no puedes esperar sacar las cosas por familia si no tienes las familias bien puestas. Lo primero, lo siento mucho, pero... Toda cosa que tú le quieras preguntar a cualquier sistema, me da lo mismo RP que CRM, que lo que quieras montar, si tú quieres preguntar, lo tienes que tener tabulado en un campo. No puede estar en un campo de texto o no puede no estar, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero hacer un seguimiento de las acciones de reuniones, por ejemplo, del plan comercial, claro, es que ¿qué son reuniones? No, tengo que tener tipificadas las reuniones. Del tipo. No lo puedo tener ahí en el rollo que me escribió el comercial o tal. No. Eso tiene que estar tipificado. Analizar. Porque si no es imposible que lo analices. Entonces, claro, que todas las acciones son iguales, pues lo mismo que una llamada no es lo mismo que una reunión. Es más, hay veces que una llamada puede tener más carácter de reunión que una propia reunión por el contenido que has tratado. Pues joder, vamos a intentar eso, llamadas, reuniones, tareas, que esto ya te lo da de ser un CRM, pues joder, dentro de un CRM vamos a tipificar esas reuniones que tengo o esas llamadas que tengo, ¿vale? Vamos a tipificarlo, cuidado, sin volvernos locos, que esto también hay alguno aquí que pone 40 tipos de reunión y luego el comercial no sabe allí qué seleccionar, pero hombre, unos mínimos de agrupación que correlacionen con el plan para luego poderlo medir. Claro. Entonces, no podemos pretender el medir algo que no tenemos tabulado.
¿vale? Y eso es uno de los primeros errores o porque no sabemos qué pedirle. Para mí son dos cosas. Una es esa, el decir campos de texto, que No es uno campos de de los texto. gran problemas, y el otro es los campos no obligatorios. Es decir, quieres sacar, por ejemplo, motivos de rechazo, pero resulta que el Varios. 78% de tus motivos de rechazo están en blanco o son otros. Claro, o por ejemplo claro. los estadios de las fases de oportunidad, que a veces como un CRM los pones como de forma muy rápida, sin darles muy importancia, joder, y tiene toda la importancia. Toda. ¿Sabes? Claro. Me he llegado a encontrar en CRMs, joder, y con todos los respetos al consultor que lo puso en su día y demás, que una etapa era en stand-by. ¿Sabes? Es verdad. Etapa en stand-by. ¿Qué mierdas de etapa? Con perdón. ¿Qué hago con eso? Claro, ¿qué mierdas de etapa es esa de en stand-by? Claro. Está ahí esperando Ahí se ¿qué? queda. Claro, ¿qué Oliendo tengo que a hacer? cadáver. Claro, ¿qué tengo que hacer? Pues stand-by. No, hombre, no. Pero eso, Vale, entonces, para mí eso es uno de los grandes fallos también. Y el otro, que creo que nos encontramos más, es el tema, sobre todo, si han dejado al cliente pedir y pedir y pedir, que esto también es el tema, ¿no? Es decir, cómo ha hecho el trabajo el consultor, o si se lo han desarrollado ellos mismos en interno, el poner filtros que entre sí, por cómo está el dato estructurado, se pisan. Es decir, no puedes poner los dos filtros porque la información que te va a dar es directamente errónea. Si tú filtras por aquí, por cómo tienes organizado tu modelo de datos, la información que te va a dar está mal. Pero lo tienes en la misma pantalla. De hecho, una de las claves en cualquier tecnología, me da lo mismo, CRM, RP, que BI o que IA, o me da lo mismo. Lo más importante no es la marca de CRM o la marca de lo que quieras poner, es precisamente el consultor. O sea, porque normalmente el cliente, dentro de que él cree que te pide el qué quiere conseguir, realmente te dice el cómo lo quiere conseguir o lo que le tienes que hacer. Y el consultor no tiene que atender a eso. El consultor tiene que parar, ¿vale? Y preguntar al cliente en qué situación vas a utilizar esto y qué es lo que quieres conseguir en esta situación. Y entonces el cómo, ya el consultor sabe cómo llegar a ese cómo y te va a recomendar. Entonces hay veces que es ahí un tira y afloja entre el cliente y el consultor, y hay veces que el cliente tira tanto que el consultor dice, vale, venga, te dejo ser feliz, y es un error que hay veces que nos puede llevar a cosas de estas como lo que estás contando. Pero sí que es muy importante dar con un consultor bueno que te sepa entender, que te haga reflexionar y profundizar en realmente en qué situación lo vas a utilizar esto, qué pantalla tienes delante, qué es lo que vas a estar haciendo, y qué información quieres obtener de esta pantalla. Porque, claro, en una herramienta de inteligencia de negocio, ¿qué puedes poner? Todo, en un dashboard, todo. O sea, te puedes emborrachar de datos, que es otro de los errores. La parálisis por análisis, que estar allí flipándotelo allí ¿y qué? Joder, decide ya algo. Totalmente. Que las ventas van de actuar. Tiene que ser para conseguir tomar cosas. decisiones. Si es Eso para mirar qué bien están los datos, eso es. Y hay veces que tenemos tantos datos que nos emborrachamos, ¿no? Cada dashboard que tengas delante tiene que atender una función específica en un momento específico tuyo. Sí, que es un problema muchas veces, ¿no? Que dices, no, en 3 dashboards veo todo. Hostia, luego ves el dashboard y dices, madre mía, si no se ve nada. Si no es imposible, ¿no? O sea, mentalmente es imposible destripar qué pinchar o dónde pulsar. Entonces tiene que ser, este dashboard ¿para qué es? Para hacer esto. Este ¿para qué es? Para hacer esto. Y que sea visual, y que lo veas y digas, vale, clico aquí por este filtro y me filtra. Que luego ese es el tema también, la usabilidad, porque muchas veces nos encontramos que en el equipo uno sabe usarlo porque lo ha montado, y el resto... pero nadie más lo usa porque realmente es que no hay quien lo use. O sea, o lo has montado o no sabes cómo usar eso, porque no se han utilizado colores, formas, gráficos intuitivos para decir, vale, entiendo lo que me estás mostrando. Entonces, joder, ahí sí, yo creo que serían los errores principales. Y luego otra de las cosas, que es la paciencia con los comerciales, quizá, pues vamos a decir, más senior, que igual ya la tecnología les viene un poquito a desmano. Hay gente pues que igual directamente ya ellos mismos dicen que no, entonces bueno, vamos a acompañarles de otra manera. Es gente que ya lo ha dado todo y demás, hay que tener paciencia ahí, y bueno, la tecnología pues ayudarles ahí. Y luego con los que todavía están por la labor, el tener paciencia, porque acaban enganchándose, ¿vale? Acaban entendiendo el dato y demás. Lo que no podemos pretender es que corran de la misma manera que pueden igual correr otros comerciales que tienen, chaval de 30 que ya son más tecnológicos ya desde entrada. Entonces eso también, el tener esa paciencia en las formaciones y que entiendan el para qué lo utilizas esto. Hablar siempre del para qué, no es tecnología por fastidiarte la vida, ni muchísimo menos. Al revés, siempre es para ayudar. Hay chavales de 30 que tampoco, Efectivamente. No es la edad, son las veces. Esto es como todo, sí, no es la edad, son las veces. Entonces, si hay alguien que ya viene experiencia a nivel tecnológico,
pues la implantación es mucho más sencilla. Puede ser joven y ser nativo digital, pero no haber visto Pero una aún herramienta así, nunca y decir, sí. uff. Sí, O sea, sí, que- totalmente. Para romper una Bueno, lanza, pues- para la veteranía, ¿no? Eso es. Lo dejamos aquí si os parece y lo Fantástico. único eso, animar a leer también el artículo porque creo que hemos hablado realmente de cosas bastante distintas en, Y en es lo un que es buen el complemento, artículo en es un web de buen aquí y complemento. se complementa bastante. Eso es. Eso es. Venga, Muchas Hasta el gracias. siguiente.